Nosotros desde aquí del Nuevo Perú consideramos que sí podemos generar cambios, que sí contamos con todas las fuerzas para lograrlo, y es en ese contexto que estamos haciendo este gran esfuerzo y organizando este hermoso evento, como es hablar de nuestro querido Mariátegui. Bueno, entonces, para no hablar más, porque aquí la persona importante es nuestro invitado y todos ustedes, entonces en este momento vamos a hablar por los caminos de Europa, ¿no? Para recordar, identificar algunos aspectos muy importantes de esa etapa de vida de nuestro gran José Carlos Mariátegui. Tenemos a Eduardo Cáceres, que es parte de la Comisión Política del Movimiento Nuevo Perú, miembro del Partido Socialista, y como él se define, un aprendiz de filósofo. Démosle la bienvenida y bueno, empecemos a escuchar todas las cosas importantes que tiene que decirnos. Bien, bueno, muchas gracias. Yo por la justa corriendo, pero ya. Sí, la idea de estos conversatorios, de este ciclo, es estimularnos mutuamente a reencontrarnos con Mariátegui y por lo tanto leer a Mariátegui, que es la forma más inmediata que tenemos de reencontrarnos con él, y a pensar por nosotros mismos, por nosotras mismas, a partir de Mariátegui nuestros problemas, nuestro presente. Y justamente la semana pasada comenzamos con una muy buena presentación, muy motivadora, de Ricardo Portocarrero, que también nos acompaña hoy y que acompañó pues en este esfuerzo que hizo Tito Flores Galindo de editar esta antología, Invitación a la Vida Heroica, que es el libro, digamos, que estamos tomando como guía para estas conversaciones. Y ahora nos toca ver, conversar, comentar lo que en ese libro aparece como el segundo capítulo, el segundo bloque. El título, sin embargo, no es exactamente lo que trata el segundo bloque, pero tiene que ver con lo central del segundo bloque. Este es el título del segundo bloque, Por los caminos de Europa. Entonces uno pensaría que se reduce centralmente ese conjunto de textos que Tito y Ricardo seleccionaron, se referirían a la experiencia europea de José Carlos Mariátegui, que es muy importante en la vida de Mariátegui, ¿no? Ahí en el texto que hemos repartido antes hay 3 pequeños extractos del propio Amauta que dan cuenta de la importancia que tuvo para él esta experiencia europea. Pero si uno revisa lo que está en la antología, que elaboraron Ricardo y Tito, en realidad hay textos previos a la partida a Europa. Y como digo yo en el texto que les hemos repartido, es acertada esa división. Quizás el título debe haber sido otro, en fin, eso es lo de menos, los títulos a estas alturas, ¿no? ¿Por qué? Porque existe una visión equivocada, alentada por algunas lecturas un poco así descontextualizadas de Mariátegui, y también por ciertas voces insidiosas, ahí sobre todo Aya, ¿no? Y los apristas siempre en la polémica usaron mucho esta idea de que Mariátegui era un europeizante y Víctor Raúl sería el nacional, digamos, Mariátegui de la época, de la familia, de la ciudad, etcétera, muchas de ellas no conocidas. Aparte de eso, Servacio ha hecho algunas precisiones sobre el itinerario de José Carlos en Europa, ¿no? Una precisión más clara de fechas, incluso de los lugares donde vivió. En ese sentido es muy rica esta bibliografía. Y ahí están los datos que yo después he sacado y he puesto en el texto que les he entregado, ¿no? Mariátegui parte hacia Europa en octubre del año 19, el 8 o 9 de octubre, si no me equivoco, ¿no? Pero la antología que estamos utilizando incluye en este segundo capítulo textos del año 18, desde mayo del 18 en adelante, ¿no? Y eso no es arbitrario ni es casual, y es muy importante. Es muy importante porque lo que se busca, lo que nosotros afirmamos y podemos demostrar, es que Mariátegui antes de salir de Europa ya estaba claramente en el campo del socialismo, y no del socialismo en general, sino del socialismo revolucionario, el socialismo de izquierda, ¿no? Porque, como vuelvo a hacer referencia al texto, ¿no? Porque, dicho un poco provocadoramente, Mariátegui se encuentra con Lenin antes que con Marx, en términos concretos.
Seguramente leyó cosas de Marx antes, ¿no? Pero el hecho que marca el cambio en Mariátegui, el hecho decisivo en la vida de Mariátegui, como de muchas otras personas en esas décadas en la historia mundial, es la Revolución Rusa. Que además para Mariátegui, la formulita es reiterada y no es casual, es la revolución de Lenin y Trotsky, o Trotsky y Lenin. Siempre aparecen esos dos nombres vinculados cuando Mariátegui se refiere a la Revolución Rusa. Entonces, el hecho que marca a José Carlos, ¿no?, es la Revolución Rusa, pero no solo es la Revolución Rusa. La Revolución Rusa es el catalizador de procesos que vienen de antes, a los cuales ya se hizo referencia en la ocasión anterior, ¿no es cierto? Este desencanto frente a la sociedad aristocrática, este aburrimiento, desencanto, náusea, ¿no?, asco que le genera la política criolla. Él se pasó cerca de 2 años como cronista parlamentario y sus crónicas son realmente él lo canaliza por el lado de la ironía, básicamente, ¿no? Pero es pues un desencanto, un rechazo, una sensación de que esto no va a ningún lado, ¿no? Esto no va a ninguna parte. Su propia soledad afectiva, ¿no? O sea, Mariátegui tuvo varios intentos ahí de enamoramientos que no funcionaron, ¿ya? Soledad afectiva, hasta que después se va a tener un encuentro importante. Y junto con eso, su propia constatación de los límites de su quehacer literario, ¿no? Él estaba muy entusiasmado con su posibilidad de transformarse en un literato. Ricardo es el que sugiere la idea de que en realidad eso era mucho por imitación a Valdelomar, ¿no? Había una suerte de sensación de admiración y identificación con Valdelomar, pero la verdad es que no era un buen literato. O sea, no era un excepcional literato. Valdelomar sí lo era, entonces es difícil compararse con él. Hay poemas de Mariátegui, si no fuese por todo lo que es Mariátegui, no hubiesen quedado en el olvido, ¿no? Hay algunos versos muy buenos, sí, pero en general la poesía de Mariátegui no es buena. Sus cuentos son algunos más logrados que otros, pero ninguno de ellos es un gran cuento, ¿no? Y él va a tener una frustración muy grande cuando el Grupo Colonia edita un libro. ¿Cómo se llama el libro? Voces Múltiples, y no lo invitan a él a participar del libro, ¿no? O sea, participan los otros poetas, pero él no. Ahí también hubo algunos roces, particularmente con Mores, según parece. Pero en todo caso hay una serie de agotamientos, frustraciones que se van procesando el año 16, inicios del 17, ¿ya? Hay un proceso de crisis política en curso en el país, de radicalización de distintos movimientos y actores políticos, ¿no? Y en medio de toda esa situación irrumpe un acontecimiento mundial inédito, insólito, imprevisible, inesperado, la Revolución Rusa. Entonces, la irrupción de ese acontecimiento es decisivo en la vida de José Carlos Mariátegui. Y eso es previo a su viaje a Europa, ¿ya? Y es a partir de eso que él comienza a interesarse, comienza a vincularse. Yo no tengo, por lo menos, seguramente existen, habría que hacer un chequeo más en detalle de lo que se dijo en los periódicos limeños sobre la Revolución Rusa. Tenemos las citas, están en el texto, de lo que dijo El Comercio y La Razón, de la Revolución de Octubre, pero la Revolución Rusa tuvo un primer episodio en febrero, ¿no? Lo que llamamos la Revolución Democrática de febrero, que da origen al gobierno de Kerensky, aparecen los soviets, pero no está muy claro su papel, etcétera, etcétera. Y entre febrero y octubre es que madura y se desarrolla el proceso que termina con la toma del poder por los bolcheviques, la revolución bolchevique propiamente dicho. Todo eso seguramente tuvo eco en la prensa peruana y tuvo eco en la prensa anarquista seguramente, ¿no? Habría que entonces investigar eso, porque en el ambiente eso era un tema. Porque en Lima se seguía con bastante atención la Gran Guerra, o sea, la llamada Primera Guerra Mundial, en realidad la Gran Guerra, la jerga de la época, que ya estaba en su tercer año, en un año de entrampamiento, esta horrible guerra de trincheras, con gases venenosos, los tanques apareciendo, ofensivas que terminaban en masacres y se avanzaba 1 kilómetro para el día siguiente perderlo, etc., ¿no? En ese cuadro hay artículos muy buenos de Mariátegui sobre la guerra, en los años 16 y 17, sucede este acontecimiento de la Revolución Rusa. No vamos a hablar de la Revolución Rusa porque ese es otro tema, ¿no? Pero simplemente llamar la atención sobre el impacto que tuvo, ¿no? Y es interesante porque ese impacto va a marcar a toda una generación a nivel mundial, ¿no? A nivel, yo estaba pensando un poco como quizás lo que pasó con la Revolución Cubana en América Latina, ¿no? En su momento.
porque marcó y cambió la vida de millones de personas, no solo de los que participaron activamente, sino de jóvenes, sobre todo jóvenes, ¿no? Que vivieron procesos de radicalización así en cuestión de días. De Mariátegui podemos decir que ha sido un proceso más largo o más evolutivo quizás. A mí me impactó mucho leer un librito de José Ignacio López Soria, un filósofo español peruano, que ha trabajado mucho este célebre filósofo marxista George Lukács, el joven Lukács, ¿no? El librito es impresionante porque, miren, Lukács era un existencialista, era un tipo que andaba en otra, un neocantiano existencialista que no sabía qué hacer con su vida, ¿no? Y llega la Revolución Rusa, lo impacta, viene la Revolución Húngara, un año después él es ministro de Cultura del gobierno revolucionario de Hungría, ¿no? Y miembro del Partido Comunista Húngaro, y ahí seguirá hasta el final de su vida, ¿no? Con una serie de episodios de lo más impresionantes en su vida, por lo conflictivos y por lo contradictorios que fueron esos episodios, ¿no? O sea, el impacto que tuvo ese hecho mundial, ¿no? en toda esta generación fue realmente impresionante. Es difícil incluso hoy día de calibrar en toda su dimensión. Mariátegui es un ejemplo de eso, ¿no? Y junto con él otros más de su generación y otros más en América Latina. Entonces, hay entonces un primer momento de esto que estamos conversando hoy día, los caminos de Europa, que es Mariátegui antes de embarcarse, ¿no? Y Mariátegui antes de embarcarse en octubre del año 19 es alguien que ya optó por el socialismo revolucionario. La palabra en esa época era maximalista, los maximalistas, ¿no? Por eso los artículos que se incluyen en la antología tienen ese nombre, ¿no? El maximalismo cunde, ¿no? Bolcheviques aquí, ¿no? Creo que son dos de los artículos que están incluidos en la... Porque además inmediatamente los adversarios, para variar el comercio, ¿no es cierto?, comenzó a acusar a cuanto adversario tenía en el escenario político de ser un bolchevique, ¿no? De ser un maximalista, de querer, ¿no? Y por ahí Mariátegui hace ustedes lo tienen en el texto, ¿no? Hace una descripción bastante minuciosa, detallada, irónica, burlona, ¿no? Todo lo que era un bolchevique, ¿no? Sucio, maloliente, mal geniado, ¿no? holgazán, ¿no? Todo el estereotipo, ¿no? de el bolchevique, el maximalista, ¿no? Y esto es alentado por la gran prensa, por el comercio, el propio Tiempo, seguramente, ¿no? Y Mariátegui y sus amigos, que comienzan a ser motejados de maximalistas, de bolcheviques, lo toman a la broma, ¿no? Y dice, bolcheviques aquí estamos, ¿no? Aquí estamos, ¿no? Pero ya es una manera de optar, pues, ¿no? O sea, es claramente una opción, ¿no? Lo importante, lo interesante es que el impacto es tal que la sociedad, esta sociedad oligárquica limeña, tan conservadora, tan cufata y todo, que había condenado a Mariátegui por este asunto del cementerio, del cual se habló la semana pasada, en esa sociedad comienzan a desbloquearse algunos temas, ¿no? Y entonces comienzan a aparecer parlamentarios que se declaran, yo soy socialista, en el Parlamento, ¿no? Este señor Secada, después Maurtua, hay dos o tres más, ¿no es cierto? Cornejo, el propio Mariano Cornejo, fundador de la sociología peruana, según muchos, etcétera, ¿no? Yo soy socialista. Todo hombre moderno es socialista, ¿no? O sea, se desbloquea, ¿no? Es interesante cómo el fenómeno revolucionario desbloquea esta sociedad, ¿no? ¿Qué entendían por socialismo? La pura retórica, pues, seguramente, ¿no es cierto? Secada tiene cosas interesantes de política social, etcétera. Jorge Prado, miembro de la familia Prado, candidato a diputado por Lima en los años 16-17, ¿no? Mariátegui un poco apoya esa candidatura, hace mítines obreros y él dice, yo en el fondo soy socialista, porque yo quiero mejorar sus condiciones, darles, ¿no?, cosas a favor, etcétera, ¿no? Entonces, la revolución nos impacta directamente en una generación, en la vanguardia de esta generación, digamos así, pero interesante, ¿no? Desbloquea la sociedad, ¿no? Pone otra agenda, aunque sea como mera retórica, seguramente, ¿no? Y claro, todo esto en el contexto de la crisis ya a los años finales de la República Aristocrática, ¿no? La crisis final de la República Aristocrática, que ya se va a desencadenar los años 18, 19 y culmina con la elección y golpe, porque es elección y golpe a la vez,
de Leguía como presidente de la República, ¿no? Ahora, lo importante de este proceso, no entrar en detalles para ir después directamente a la experiencia europea propiamente dicha, lo importante de este proceso es como digo, no es, hay que descartar de plano la idea de la importación del marxismo, ¿no es cierto? De que Mariátegui vaya, lee, viene y aplica. O incluso que se hubiese quedado acá, leyó un libro y aplicó. Hay un encuentro entre la experiencia vital, histórica, individual y social de Mariátegui, un encuentro entre él y este hecho histórico, la Revolución Rusa, y el trasfondo ideológico, digamos, la Revolución Rusa, el marxismo, el leninismo y una serie de corrientes más que estaban ahí alrededor de la Revolución Rusa. Es un encuentro, ¿no? Y en ese encuentro son muy importantes, es muy importante los cambios de los lugares desde los cuales Mariátegui piensa y actúa, ¿no? Hay un lugar literario, digamos así, es donde escribo, ¿no? Y él va a renunciar al tiempo y va a fundar su propio diario, ¿no? La Razón, ¿no es cierto? Y no solo el diario, va a fundar una revista, Nuestra Época, ¿no? Entonces, La Razón y Nuestra Época ya son los nuevos lugares, y ya son lugares propios. Ya Mariátegui ya no está en un lugar prestado, digamos así, está en un lugar propio. Mi diario, mi revista. Y existe diario y revista porque hay un espacio nuevo en la sociedad peruana. No hay nadie saca un diario sin tener público, ¿no es cierto? Y ese diario tuvo público, y esa revista tuvo público. ¿Por qué había público? Porque había una sociedad en crisis, un régimen cayéndose, crisis de régimen político, ¿no? Los que quieran referencias al presente pueden encontrar por ahí pistas, ¿no? Hay un escenario de crisis, se abre un espacio, ¿no es cierto? Hay un público y hay quien ocupa ese espacio con el periódico y con la revista, ¿no? Tenemos la edición facsímil, ¿no? Ricardo también trabajó en eso de Nuestra Época. Y el tiempo creo que se puede ojear en la Biblioteca Nacional, ¿no? Pero en todo caso, de la revista hay un artículo ahí, ¿no? Es el artículo de La Patria Nueva o el otro, el de nuestros partidos. De los partidos, ¿no? Que es muy interesante. Por favor, léanlo con atención. Es un diagnóstico de los partidos políticos peruanos al año 18-19, ¿no? Y por qué ya no son viables. ¿No? Y no es una diatriba, no es, son reaccionarios, no sirven para nada, corruptos, no. Es un análisis sociopolítico muy agudo, ¿no? No es un análisis de clase marxista, pero tiene una serie de pistas en ese sentido, y sobre todo, y esto es algo que lo que voy a insistir luego al hablar de Italia, ¿no? Que desentraña algunos de los mecanismos más sociológicos y hasta psicológicos del partido político, ¿no? Entonces, en ese sentido son muy útiles esos análisis que hace Mariátegui sobre los partidos políticos, que es uno de los artículos que se publicó en Nuestra Época, ¿no? Y el otro artículo que se iba a publicar en Nuestra Época, pero no se publicó porque lo clausuraron antes, y que más bien salió como una suerte de volante, de hoja grande, según parece, es el artículo que se refiere al gobierno de Leguía, ¿no? Al gobierno de la Patria Nueva, que tiene, el título ya lo dice todo, un personal senil y decadente, ¿no? Que es una crítica a la supuesta renovación que representaría el leguismo en la política peruana, diciendo esto es más de lo mismo, ¿no? Entonces, esos elementos, ¿no? son importantes porque ya, como digo, en este encuentro entre Mariátegui y la Revolución Rusa es su propia reflexión, su propio análisis, su propio desencanto frente a la política criolla, lo que lo lleva a él a construir una visión crítica, a identificar pistas de crítica muy agudas, y a comenzar a tener entonces el hecho de la Revolución Rusa como el hecho paradigmático de la nueva política y de lo que realmente es una revolución. Y por ahí hay el texto que está mencionado en la Separata y está en la antología, ¿no? En la cual él dice, pues ya, justo el 18-19 vuelven a haber algunos levantamientos, estas insurrecciones criollas, ¿no? Estos levantamientos de caudillos, a raíz de que cada vez que habían elecciones además se producían esos hechos porque el sistema electoral
de esas épocas era absolutamente arbitrario, controlado por el que ya estaba en el poder. Y se generaban entonces 2 comicios, 2 resultados, y al final ganaba el que tenía más fuerza. Y aquí nomás en Matucana se produjo un levantamiento, ¿no? De un sector de la población armado, proclamando que íbamos a refundar con todo un rollo revolucionario. Y María dice, caramba, todavía seguimos con esas cosas, ¿cómo es posible, no? Y contrasta revolución rusa, revolución con mayúscula, con estas revoluciones criollas, con esta guaripampeada del general Cáceres, y con todas estas cositas de la política criolla, ¿no? De las cuales ya deberíamos estar saliendo, ¿no? Entonces, para él, el hecho revolucionario no solo es un hecho lejano, ¿no? Sino se convierte en un paradigma de análisis con el cual le va a contrastar lo que sucede en nuestra política, nuestros partidos, nuestros caudillos, ¿no? Con esto, ¿no? Por ahí en otro lugar, en el artículo sobre los partidos, si no me equivoco, o en otro, él dice, bueno, porque estos de acá, estos caudillos, estos líderes que tenemos, ¿qué son, no es cierto? Caudillos, ¿no? Hoy los políticos modernos todos son científicos, ¿no? Y pone como ejemplo a Poincaré, si no me equivoco, y a Lenin, ¿no? Esos son los políticos modernos, ¿no? Entonces, va a ser el punto de contraste, ¿ya? De contraste, de referencia. Bien, entonces, se podría hablar más de eso, pero en todo caso los invito a que ustedes revisen esos artículos. No voy a entrar en el detalle de la historia concreta, política de ese año 19, que fue bastante convulso, enero, ¿no? La huelga acá de las primeras 8 horas después de las subsistencias, el movimiento obrero en las calles, ¿no? Y Leguía capitalizando la crisis a favor de esta salida reformista burguesa, digamos así, ¿no? Que quería un poco aburguesar un poco la sociedad, sin que dejase de ser aristocrática, y recoge, ¿no? Y convence a algunos, ¿no? Hay algunos líderes sindicales que se embarcan con Leguía, muchos dirigentes estudiantiles se embarcan con Leguía y algunos dirigentes indígenas se embarcan con Leguía, porque Leguía les vende un rollo, ¿no? De maestro de la juventud, Pachacuti, etcétera, ¿no? Cada uno le vende su rollito y engancha a algunos, por lo menos durante un tiempo. Pero Maretti va a ser permanentemente crítico de eso, ¿no? Y al final le cierran el diario, ¿no? Hay un momento que está relatado en alguna de las biografías de Mariátegui, el testimonio de él, lo recogido de él, y es que cuando liberan a los detenidos por la huelga de enero, estos detenidos se van a manifestación de la cárcel, van sus compañeros a recibirlos, se van a manifestación, y uno de los lugares donde se detiene a hacer un alto, una estación, digamos así, es la sede de La Razón. Y Mariátegui sale, da un pequeño discurso y dice, ahí sentí que mi vida estaba definitivamente vinculada a la clase obrera, ¿no? O sea, su identificación obrera, proletaria, ¿no? Es vivencial, ¿no? Es nacional y se enriquece por este panorama, por esta ubicación internacional. Bueno, entonces este es un primer asunto, ¿no? que yo invito a que ustedes lo profundicen, ¿no? Por eso es muy importante esta fase previa al viaje a Europa, ¿no? Es un ejercicio medio, ¿cómo decirlo?, retórico en realidad, ¿no? ¿Qué hubiese pasado si Mariátegui no hubiese viajado a Europa? Igual hubiese sido socialista, igual hubiese sido maximalista. ¿En qué partido, en qué forma? No lo sabemos. Probablemente sin la amplitud de información, conocimiento, reflexión que tuvo luego, quizás, aunque francamente el tipo era bien agudo y bien autónomo en su capacidad de desarrollo, ¿no? Pero realmente lo que vio y vivió en Europa, sí, pues lo aceleró y enriqueció su proceso, ¿no? Pero lo fundamental, las definiciones básicas las tomó acá, y las tomó de cara al proceso nacional y al impacto del proceso internacional en el proceso nacional, ¿no? Y se podrían dar mucho más ejemplos, referencias, de repente conversando lo hacemos, pero después de eso viene entonces este viaje, que es una suerte de deportación de lujo, ¿no es cierto? O sea, Leguía quería preservar su imagen de ser el progresista en el escenario político, frente a la vieja oligarquía, a los civilistas. Y el conflicto entre la oligarquía civilista y Leguía fue muy intenso, ¿eh? No fue una cosa de acomodo, y duró toda la década, ¿no? Les quitó cosas, los destituyó,
tuvieron muchos de ellos que salir del país, etcétera, ¿no? Y San Marcos fue uno de los lugares de mayor conflicto, uno de los tantos lugares de conflicto con esa oligarquía tradicional. Pero él no podía permitir entonces que hubiese nadie a la izquierda de él, ¿no? Digamos, porque él era el renovador, digamos, ¿no? Entonces lo que hace es comenzar a deshacerse de una u otra manera de quienes podían ser un peligro hacia la izquierda, ¿no? Y es el caso de estos periodistas jóvenes, son dos en realidad, que eran la Yunta Brava, les decían en Lima, José Carlos Mariátegui y César Falcón, ¿no? A los cuales, señores, los invito a que se vayan a Europa, ustedes allá van a tener un stipendio para sobrevivir, pero se me van del Perú, ¿no? ¿Y cuál es la otra opción? Bueno, la otra opción sería la cárcel en todo caso, ¿no? Y en todo caso, periódico y revista, olvídense, ustedes no van a poder tener eso aquí. Y ambos se van, efectivamente, ¿no es cierto? Como digo, parten en octubre, está ahí detallada la ruta, está el nombre del vapor, incluso, ¿no? Todas estas cosas los biógrafos acá, los historiadores acuciosos la han sacado a la luz y está muy bien relatado. Creo que en el libro incluso hay una foto del vapor o algo así. El itinerario es Lima, Canal de Panamá y Nueva York, ¿no? Y da la coincidencia de que cuando llega el vapor a Nueva York, se encuentra con una gigantesca huelga portuaria en Nueva York. O sea, Nueva York era uno de los puertos más grandes del mundo. El sindicalismo norteamericano hasta los años 30 pues era un tremendo sindicalismo, sobre eso hay películas y todo. Todos sabemos cómo en los 30 eso fue derrotado, básicamente a partir del uso de las mafias por parte del Estado norteamericano, ¿no? La parte oscura del New Deal, la parte oscura del progresista Roosevelt, es que él amarra con las mafias y las legaliza, les ofrece una oportunidad de blanquearse y a su vez con las mafias el gobierno y el gran capital derrotan al movimiento, en fin, golpean fuertemente al movimiento obrero, que había sido un movimiento muy, muy fuerte con una orientación anarquista y socialista, básicamente, ¿no? En todo caso, en octubre, fines de octubre seguramente del año 19, Nueva York está en esta huelga de portuarios, eso retrasa la continuación del viaje a Europa, pero le permite a Mariátegui ver una huelga. Claro, las huelgas de Lima eran importantes, pero nuestros sindicatos eran 500 trabajadores, 1000 trabajadores, ¿no? Lima era una ciudad de 400.000 habitantes en ese momento, ¿no? Esto era otra cosa, ¿no? Esto era otra cosa. Entonces, pero como ven ustedes, hay una progresión, el encuentro con la multitud, ¿no? Ricardo hizo alusión a eso la vez pasada, ¿no? O sea, Mariátegui, uno de los factores que va a estimularlo y llevarlo a nuevos niveles de compromiso es su encuentro con la multitud, ¿no? Quizás desde esa situación de soledad que tenía en varios terrenos, él va a descubrir la multitud religiosa, la procesión, la multitud social, la huelga, ¿no? La multitud política, ¿no? Y en Nueva York se encuentra con una multitud obrera, proletaria, organizada, sindicalizada, seguramente con banderas rojas al tope, internacional y todo lo demás, ¿no es cierto? Sigue el viaje, llega a Europa, a Le Havre, si no me equivoco, en Francia, en diciembre del año 19, se queda unos días, unas semanas en París, en Francia, particularmente en París. Ahí también, lo va a decir luego en una de sus cartas, creo, o en algunos de sus testimonios, algunos de sus biógrafos, asiste mucho a los mítines obreros, que eran muy frecuentes en París, y ya ve el Parlamento francés, que es otra cosa, el Partido Socialista muy, muy potente ahí presente, se entrevista con Barbius, bueno, los museos, la cultura y todo lo demás, por supuesto, ¿no? Sin duda, por el tipo de personalidad que tenía José Carlos, ¿no? Pero él aterriza, desembarca, mejor dicho, desembarca en una Europa que está convulsionada. Es la Europa de la primera posguerra. Es la Europa, ¿no? La guerra había terminado recién, en agosto terminó, ¿no? Del 18. En todo caso, en el segundo semestre del 18 había terminado la guerra, el armisticio se había firmado, había quedado exhausta Europa por ambos bandos, ¿no? Al final se dice, en fin, los historiadores podrán, que Alemania no terminó de ser derrotada, por eso incluso quedó ese sentimiento en Alemania, ¿no? de que no nos ganaron. ¿Y por qué tenemos que pagar tanto? ¿No? La guerra terminó básicamente por exhaustación y por la gripe.
¿no? La gripe española del año 18 fue feroz, tremenda, causó más muertos ese año que la propia guerra, y ya era imposible mantener una guerra en esas condiciones. Entonces el que tenía más posiciones ganadas obligó al que tenía menos a abdicar, y se firmó el armisticio primero y después la paz, ¿no es cierto? Entonces esa Europa estaba devastada, estaba destruida, tenía que reconstruirse, ¿no? Y había dejado masas movilizadas. Hay una frase muy buena de Trotsky que Mariátegui retoma, creo que es en las conferencias que da acá, la crisis mundial, es que las huelgas obreras de esos años eran en realidad huelgas de ejércitos desarmados. O sea, el componente principal, porque además el componente principal de los ejércitos habían sido los trabajadores, ¿no es cierto? El proletariado, ¿no? Los trabajadores alemanes, los franceses, los belgas, los rusos, etcétera, ¿no? Entonces esos trabajadores volvían de la batalla, unos supuestamente vencedores, otros supuestamente derrotados, a encontrarse países derrotados, gobiernos reaccionarios que no los atendían, ¿no? Entonces su experiencia de disciplina y de combate, etcétera, de 4 años de guerra, no fueron en vano, ¿no? Entonces hay son movimientos obreros muy militantes y muy militarizados. Muy militarizados, ¿ya? En el sentido de su disciplina, su encuadramiento, etcétera, ¿no? Esto es importante porque es una de las causas, eso se va a ver fuertemente en el nazismo y el fascismo, pues, ¿no? O sea, no es que a Hitler se les ocurrió crear partidos militarizados, es que hacías un partido en Europa y le salía a ser militarizado, ¿eh? Porque además los organizadores, los promotores, como le dicen ahora, los operadores políticos de eso, eran el que había sido sargento, el teniente, el capitán, etcétera, ¿no? Y por el lado los comunistas igual, los socialistas y los comunistas igual, ¿no? En la biografía de este extraordinario marxista, maestro de generaciones, Eric Hobsbawm, Una vida interesante, creo que se llama, en los capítulos iniciales de su juventud en Berlín, y él se inventa el comunismo, el Partido Comunista, ¿no? Era una cosa de combate cotidiano, ¿no? De combate cotidiano, de grupos armados, ¿no? Más o menos armados, de comunistas contra nazis, se encontraban en una esquina como suerte barras bravas casi, ¿no? Pero con banderas y ideología de por medio, por supuesto, ¿no? El propio Hobsbawm dice, yo no sé cómo no me mataron, ¿no? Porque moría mucha gente en eso. Bueno, a esa Europa llega José Carlos Mariátegui, ¿no es cierto? A la Europa de la posguerra, a la Europa que ya está viviendo el segundo año de la Revolución Rusa. La Revolución Rusa fue octubre, o noviembre en realidad en nuestro calendario, octubre-noviembre del año 17, que se cumplió el primer aniversario, 18, ahí llega Mariátegui, está comenzando el segundo año, ¿no? Ya Mariátegui había notado, hay un artículo ahí, creo que es el tercero que se incluye en la antología, había notado ya lo difícil que era la situación del poder soviético por la guerra blanca, por la guerra contrarrevolucionaria, ¿no? Que fueron 20 ejércitos, ¿no? que buscaron derrocar al poder bolchevique, y los bolcheviques resistieron con todo y se creó el ejército rojo, pero está en plena guerra blanca el año 19, el año 20, recién el 20 es que eso termina de definirse, ¿no? O sea, de José Carlos Mariátegui en Europa es la experiencia italiana, ¿no? Al final hará un periplo por varios países europeos antes de embarcarse para el retorno. Él se embarca en Amberes, en Bélgica, ¿no? Ya en el año 23, pero la mayor parte del tiempo, ahí están los datos en el texto que ustedes han recibido, lo pasa en Italia, ¿no? Y de ahí tenemos entonces testimonios personales, tenemos cartas, tenemos testimonios de terceras personas, tenemos fotografías, y tenemos los artículos que él escribe para el diario El Tiempo. Él retoma la relación con El Tiempo y se convierte en el corresponsal extranjero, ¿no? Y comienza a mandar esos artículos que están publicados en un librito titulado Cartas de Italia, ¿no? Cartas de Italia. Entonces, yo no voy a entrar al detalle, los artículos son muy buenos, son realmente muy agudos, muy útiles, además, más que por la información, que de hecho ese proceso es muy buena, por la variedad de los temas, por el asunto de la perspectiva, el tipo de análisis que Mariátegui construye, ¿no? En qué se fija, sobre qué llama la atención, cómo analiza las cosas.
Eso creo que es lo más importante de esos artículos, ¿no? Lo primero que hay que notar es que si bien Mariátegui va a hacer, incluso luego lo va a hacer como una autocrítica más sistemática, va a ser muy crítico de su producción juvenil, ¿no? Va a ser muy crítico de su producción juvenil. Eso no significa que Mariátegui estrecha su punto de vista y su agenda exclusivamente a lo político, a la política. Eso es bien importante. O sea, Mariátegui nunca dejó de ser un analista, un pensador de la totalidad social. De la totalidad social, ¿no? Él va a decir, en mi juventud mi punto de vista fue sobre todo artístico y literario, y fíjese a qué lo contrapone. Ahora más bien es política y religioso. O sea, él se define a alguien con una visión más política y religiosa, en su adultez, digamos así, en contraposición con su actitud más literaria en su juventud. Pero esto no lo lleva a que a partir del año 19 ella se olvide de la literatura, la cultura, etcétera, se dedica exclusivamente a la política, a la lucha de clases, a la correlación de fuerzas, al análisis. Al contrario, ¿ya? Sí. Al contrario, los textos de Cartas de Italia son un extraordinario ejemplo de esa amplitud, ¿ya? De esa amplitud. Vamos a hacer, a ver si yo tengo 4 o 5, creo que Ricardo tiene más. Para la próxima sesión vamos a traer a Mauta el facsímil de Mauta para que lo ojeen en los minutos previos, ¿ya? Y después sí, para que lo ojeen, para que vean cómo era Mauta, qué contenía esa revista, ¿ya? ¿Qué contenía esa revista? Antes y después de su definición como socialista, igualito, ¿ya? Cartas de Italia también es eso. Está el tema de las fuerzas socialistas italianas, está el tema del cisma del socialismo, está el tema de la Entente y los soviets, o sea, qué estaba pasando entre las potencias europeas y el poder soviético. Están Nitti, los personajes de la política europea, etcétera, etcétera. Todo eso está ahí, y un análisis muy fino y muy preciso. Pero también está el centenario del Dante, ¿no es cierto? Están los amantes de Venecia, extraordinario artículo que acá tuvieron a bien publicarlo en la antología, ¿no? El matrimonio económico, en fin, comentarios de la vida cotidiana, de la cultura más erudita italiana, etcétera. Y no es diletantismo. No es como decir, bueno, ya, además de eso, Mariátegui también se dedicó a estas cosas, ¿no? Pero mejor se hubiese dedicado solo a la política. No, es que Mariátegui pensaba la realidad como totalidad social. Como totalidad social. Y algo que después ha dicho Sartre a veces en un hecho concreto se resume la totalidad de una sociedad, ¿no? O sea, en un cuadro, en una canción, ¿no? A partir del análisis de una obra realmente buena, significativa, tú puedes de ahí sacar la totalidad de la sociedad. Algo así es lo que hizo José Carlos. Los dos grandes productos en ese sentido, permítanme escaparme y saltar, son el texto de José Carlos sobre Martín Adán y el texto de José Carlos sobre Charles Chaplin. Probablemente el mejor texto, en mi manera de ver, de José Carlos Mariátegui es el artículo sobre Charles Chaplin, sobre Chaplin, ¿no? Que además figura en las ontologías mundiales de textos sobre Charles Chaplin, ¿no? Según me lo hizo notar con mucho orgullo su hijo Javier Mariátegui alguna vez, ¿no? Una antología de textos sobre Chaplin, está el texto de José Carlos Mariátegui, ¿no? Léanlo, ¿no? Es una síntesis del capitalismo, ¿no es cierto? De la sociedad capitalista, de la lógica capitalista. Y el texto sobre Martín Adán es una síntesis de la sociedad peruana en su transición de la época oligárquica a la época burguesa o protoburguesa o semiburguesa o lo que sea, ¿no es cierto? Expresada a través de la novelita de este joven brillante Martín Adán, La casa de cartón. Bueno, eso está en Cartas de Italia, esa aproximación, ¿no? Entonces no es que también hizo, ¿no? No es que en sus ratos libres también le gustaba la literatura, ¿no? No, es captar la totalidad, ¿ya? Y ese captar la totalidad lo lleva a un tipo de análisis político diferente, pues, ¿no? En el cual el fenómeno político se explica no solo socialmente, es más audaz lo de Mariátegui, se explica biológicamente, ¿ya? Hay en el libro que él publica, no, eso está en la Alba Matinal, creo, ¿no? O no sé, o está en la escena contemporánea. Biología del fascismo. Y hasta el final, ¿no es cierto? Pero esa idea de biología del fascismo,
¿Por qué Mariátegui escribe una colección, junta una serie de textos del fascismo y los titula Biología del fascismo? Porque él nos propone una interpretación del fascismo en la cual apela al sustrato biológico del fascismo. El fascismo no es solamente un caudillo, un demagogo y gente molesta, gente frustrada. Hay un problema, hay una conexión ahí, ¿no? Con algo biológico, oscuro seguramente, pero enraizado en la naturaleza humana, ¿no? Entonces podrían hacer un montón de conexiones con gente que después ha asumido perspectivas similares, ¿no? Y eso se ve, por ejemplo, en los análisis sobre las fuerzas socialistas italianas, que es un texto que está en la antología, y en la crisis del socialismo, el otro artículo, ¿no? Que es que explicar la ruptura. ¿Por qué los socialistas italianos? Miren, la situación era bien curiosa en Italia, ¿no? El Partido Socialista Oficial italiano estaba oficialmente afiliado a la Tercera Internacional. Y eso se explica porque Italia estaba muy a la izquierda. Eran años en que los obreros estaban tomando fábricas, los consejos de fábrica, ¿no? Eso lo hemos escuchado un poco a través de Gramsci, etcétera, ¿no? Entonces, ni siquiera está en discusión reforma o revolución. Todos somos revolucionarios acá, ¿no? La única discusión es si la revolución se hace ahora o dentro de unos años, digamos, ¿no? Ya, ese partido llega el congreso de Livorno y se divide. Y hay un grupo que dice, no, estos dicen que son revolucionarios, pero no lo son. Nos vamos. Y se crea el Partido Comunista Italiano. Pero ya existía, ya estaba el hecho de que el Partido Socialista como tal estaba en la Internacional. ¿Para qué? Bueno, se puede discutir si de repente fue una exageración la ruptura, no sé, eso ya es un detalle. Pero lo interesante es la explicación de Mariátegui, ¿no es cierto? La explicación de Mariátegui es que el temperamento de la mayoría del Partido Socialista no era revolucionario. El temperamento no era revolucionario, ¿no? En el fondo eran reformistas, no podían ser reformistas abiertamente porque Italia estaba que hervía, porque habían consejos de fábrica, porque los obreros estaban entusiasmados con esto, ¿no es cierto? Pero trataban siempre de frenar eso, ¿no es cierto? Y de hecho frenaron bastante el tema de los consejos, no los generalizaron, no los apoyaron, etc. Entonces, esta minoría comunista se da cuenta de eso y prefiere hacer tienda aparte y se van, y forman su partido comunista. Pero no es porque los otros estuviesen en la Segunda Internacional o fuesen socialdemócratas. Había una diferencia de temperamento, de sensibilidad, ¿ya? Sensibilidad política, no sensibilidad en el sentido de que se llevaban bien o mal entre ellos, sino un problema de valoración de hasta dónde realmente está, ¿no? Embarcado en esto que dice estar, ¿no? Entonces, lo dejo ahí planteado este tema, ¿no? Porque creo que es un tema muy importante no solo para el análisis de los partidos, que es algo que nos puede interesar, pero no es nuestra preocupación central. Nuestra preocupación central es cómo se construye un partido, ¿no es cierto? Bueno, un partido se construye biológicamente, diría María, desde la biología, o sea, desde la capacidad de empatar con las pulsiones, con los movimientos más pulsionales de la sociedad, con la genética de la sociedad, ¿no es cierto? Ahí está la raíz. Eso es lo que es un partido histórico, legítimo. Eso es lo que ya no tenían ni por asomo el civilismo, el constitucionalismo, los liberales peruanos. Todos esos partidos caducos ya no conectaban con nada, eran puros representantes, ¿no es cierto? ¿Representantes de qué? De nada. ¿Con qué empataban? Con nada, flotaban en el aire, ¿no? Y estos partidos europeos que habían vivido toda la convulsión de la guerra, que había fracturado a los partidos socialistas, como sabemos, ¿no? Después de la guerra están reubicándose. Y ahí entonces va a ser también la clave lo mismo, ¿no? Y en ese sentido, y con esta idea sí termino, porque yo creo que es uno se siente orgulloso de Mariátegui y lo ama por muchas razones, pero su genialidad pues es impresionante, ¿no? Mariátegui acertó donde Gramsci se equivocó, ¿no? Y ahí está el texto, ustedes lo tienen en la separata, ¿no es cierto? Para Gramsci el fascismo era efímero. Mussolini era un caudillo pueblo, que efímero, un teatrero, y ya pues no va a durar mucho, ¿no es cierto? Para Mariátegui se dio cuenta, muy temprano se dio cuenta que no era así, que esto es muy de fondo, esto es muy de fondo, y hace toda esa dialéctica bien interesante. ¿Quién hace a quién? ¿Mussolini al fascismo o el fascismo a Mussolini? Dice, el fascismo hizo a Mussolini, el fascismo le dio un alma a Mussolini. Mussolini ocupó el lugar que se había creado en la sociedad, se dejó moldear por el movimiento, ¿no? Y se convirtió en líder histórico por eso, y mantuvo esa conexión, ¿no es cierto? Y esa cosa genial de Mariátegui, erudita aparentemente, pero genial de comparar
a Mussolini con Juliano el Apóstata, que es este emperador romano que ya cuando el cristianismo está oficializado en el imperio intenta volver a los viejos dioses. Y hay un periodo ahí de ruptura entre el imperio y los cristianos, persecución incluso, ¿no? Fracasa al final, pero entonces dice, Mussolini es eso, es el intento de querer derrocar a los nuevos dioses y volver a los viejos dioses, ¿no? Y por eso entonces se apoya en todas las fuerzas reaccionarias, ¿no? En fin, y hay otra cita por ahí que está mencionada, creo también en el texto, que es la idea esta de que ahí Mariátegui iba a matizar con esta idea, si termino, su propia apreciación. Esta idea que Mariátegui tiene la tragedia de Europa. Nos habíamos entregado a Europa en su tragedia y al final descubrimos nuestra propia tragedia, la tragedia de América, ¿no? ¿En qué consistía la tragedia de Europa en los años 20, inicio de los 20? En una versión que al principio Mariátegui no comparte, la critica por ser reformista, es la idea de que en Europa los viejos ya no puede, el viejo sistema ya no puede, y lo nuevo todavía no puede, ¿no? Es la tragedia, ya no se puede con lo viejo y todavía no hay lo nuevo. Él dice, esa es una visión reformista, dice al principio. Después, cuando se da cuenta que las cosas son más complicadas, matiza su opinión. La propia internacional además ha ido cambiando de posiciones entre el 18 y el 22. Dice, sí, cierto, va a haber revolución, tarde o temprano va a haber revolución, pero antes vamos a pasar por una fase histórica negra, oscura, de reacción, de retorno. ¿Qué es lo que vino después? Con el nazismo y el fascismo. Entonces no estoy diciendo que sea un pitonizo ni nada por el estilo, pero a lo que voy es a que este tipo de análisis que va más allá de lo político-político y lo conecta no solo con la sociedad, sino con la totalidad de la vida humana, ¿no? Es lo que le permite a José Carlos detectar cosas que otros no pudieron detectar, ¿no? Esa fue una de las razones de admiración de Antonio Melis con Mariátegui, cuando descubre a Mariátegui, ¿no? Los textos de Mariátegui sobre el fascismo, del año 22, 21, 22, 23, o sea, hoy día es fácil hablar sobre el fascismo, ¿no es cierto? Y decir, bueno, sí, cualquier cosa, ¿no? Es otra cosa haberlo dicho en ese momento, ahí, en vivo y en directo. Hasta ahí, tiempo cumplido. Comienzo por esto que Rafael ha traído a colación, pero es muy importante para lo que viene luego, y es que en el Perú que deja Mariátegui, o en el Perú de los años previos al viaje, ya hay sujetos sociales constituidos, o constituyéndose, porque el sujeto social nunca está acabadamente constituido. Hay sujetos sociales constituidos, constituyéndose. Uno de ellos es este movimiento obrero, efectivamente, ¿no? Que era un movimiento obrero mayoritariamente, hegemónicamente anarquista y con Sorel y todo lo demás. Y esto es muy importante para la cuestión del proyecto político de Mariátegui, que se verá luego, ¿no es cierto? O sea, Mariátegui descarta la idea de hacer un partido con 4 amigos, porque dice, o con ellos o no hay partido. Y todo el esfuerzo que representan las conferencias esas sobre la crisis mundial, ¿no? Que es el librito ese, las conferencias que él da al desembarcar prácticamente, ¿no es cierto? Es el testimonio directo de lo que vio y vivió en Europa, es el intento tenaz, sistemático, a veces hasta desesperado, de querer dialogar con ese sujeto para decirles, vamos juntos. Pero ya no es Sorel, es Lenin. Ya no es Sorel, es Lenin. Y Sorel murió saludando a Lenin, exagera un poco, ¿no es cierto? Y Sorel tuvo ahí su devaneo en Italia, ¿no es cierto? Lo que ustedes decían antes, ahora es con Lenin. En un momento en el cual ya los anarquistas habían roto con Lenin, dicho sea de paso, porque los anarquistas se distancian de Lenin y de la Revolución Rusa a raíz de Kronstadt, si no me equivoco, ¿no? 18, 19, por ahí, ¿no? Y después eso se va profundizando. Pero en fin, pero es bien importante como un tema para el tema de construcción del proyecto político. El proyecto político se hace con sujetos sociales, ¿no? Y con los sujetos sociales reales que uno va encontrando, y los sujetos sociales no se construyen por decreto ni por libro, se construyen procesos sociales que son los que se desarrollan en nuestro país. Hay sujetos sociales, el problema es que a veces no sabemos muy bien cómo identificarlos y cómo vincular la política con ellos, y en ese sentido sí, ese es el desafío, ese es el pendiente en la sociedad peruana, ¿no? Entonces ese sería un punto, ¿no? Bueno, hay más cosas que se podrían comentar de ese asunto, pero lo dejo ahí. Crisis de civilización, esa idea es fuerte en Mariátegui, ¿no? Mariátegui usa mucho el término la civilización burguesa,
él no habla solo de la sociedad burguesa, habla de la civilización burguesa, la civilización capitalista, ¿no? En la idea de darnos una visión de totalidad de la sociedad. O sea, no es el modo de producción capitalista solamente, es la civilización burguesa, que es el tramado de economía, política, cultura, ideología, valores, sensibilidades, estética, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso es una civilización, ¿no es cierto? Esa civilización está en crisis, decía Mariátegui en los años 20, era inobjetable. No terminó de caerse en los años 30, 40. Se abrió la disputa entre la civilización burguesa y una incipiente y limitada, y quizás incluso deformada civilización alternativa, socialista. Después se produjo lo que todos conocemos. El tema acá a tener analizado en todo caso es, se ha recompuesto, la dominación burguesa como tal se ha recompuesto, o sea, el asunto de la crisis de civilización es un término que podemos usar hoy nosotros, ¿y en qué sentido? Entonces, en un sentido sí, es decir, la sociedad burguesa y sus valores han perdido su fuerza movilizadora. Es a eso a lo que se refiere. No que se está cayendo a pedazos, porque nada se cae a pedazos solo. La revolución no es automática, ¿no es cierto? O sea, una civilización en crisis puede durar siglos, como el Imperio Romano, por un ejemplo, ¿no es cierto? Y terminó descomponiéndose. No es que después del Imperio Romano vino otra cosa superior, vino la barbarie, al menos en la historia oficial. En realidad fue más complejo, pero, ¿no? Entonces, Mariátegui está diciéndonos que la civilización burguesa ya no tiene esa fuerza movilizadora, ¿no? Esa capacidad de enamorar a millones y millones con la idea de progreso, de libertad, del individuo, ¿no? De los valores, de los derechos, etc. Eso estaba en crisis en Europa, estaba hecho añicos después de la guerra. Nadie daba un décimo por la democracia liberal en Europa. La disputa era entre fuerzas que estaban por fuera de la democracia liberal. Después se recompuso en parte, recuperó un nivel de atractivo, sí, se recompuso, pero ha venido de tumbo en tumbo, digamos, ¿no? Hoy día tenemos que discutir, no quiero adelantar, sería motivo de una discusión, ¿qué valoración tenemos hoy de la civilización burguesa? ¿No es cierto? Entonces, un síntoma de la crisis de la civilización burguesa es que la burguesía, donde quiere recomponer su dominación, ya no apela a sus propios valores, sino apela a valores reaccionarios del pasado, ¿no? Y eso es clarísimo, ¿no es cierto? O sea, los valores para los que se apela hoy en Estados Unidos, en Europa, para reconcentrar esa sociedad, no es la libertad, la igualdad, la fraternidad, los derechos, el progreso ilimitado, el bienestar para todos, que era el discurso de la civilización burguesa en ascenso, ¿no es cierto? O sea, los valores a los que se apela para recomponer el orden burgués, paradójicamente, no son valores burgueses, son valores reaccionarios, conservadores, ¿no es cierto? La sociedad jerárquica, la autoridad, el patriarcado, la exclusión, la xenofobia, la desigualdad, todas esas cosas. Entonces, en ese sentido sí estamos en un contexto de crisis de la civilización burguesa, pero yo tengo temor de que a veces usando esa frase haya compañeros que entienden, ya todo se está cayendo y entonces ya soplamos nomás y termina de caer si viene el socialismo o lo que sea, ¿no es cierto? No es así. Esta civilización burguesa en crisis puede resistir mucho tiempo y va a resistir apelando cada vez más a valores más reaccionarios, más autoritarios, más conservadores. Se va a desconocer a sí misma. Esa civilización burguesa ofensiva, en auge, en ascenso, que Marx retrata tan maravillosamente en el primer capítulo del Manifiesto Comunista, que es el mayor elogio escrito a la burguesía, según Keynes, no sé cuál de Dios, el mayor elogio. Incluso Marx se le pasa la mano, atribuye a la burguesía una capacidad de revolucionar el mundo y de destruir lo viejo, etc. Eso ya no hay más. Hay una dominación burguesa, sí, pero que tiene que apelar cada vez más a valores de ese estilo. Entonces, ese punto creo que es un punto que tenemos que trabajar, y eso está vinculado a la idea de época, pues, ¿no? O sea, una época histórica no es una coyuntura, no es un periodo político. En realidad, no sé si está en Lenin o fue el leninismo que nos enseñó Sinesio, siempre decíamos, hay coyuntura, periodo y hay época. La coyuntura es lo que sucede, o sea, el periodo político es algo más amplio, y la época son estos grandes periodos de historia, en la cual dominan modos de producción, dominan valores, dominan correlaciones más estratégicas, ¿no?
Y muy interesante lo que el compañero ha planteado, ¿no? Sobre el marxismo de Mariátegui. Seguramente al final esto se recapitulará en el último panel, ¿no es cierto? Pero es clarísimo. En Europa en los años 20 no había marxismo. No había. Porque Lenin lo había liquidado. Lenin liquida el marxismo, en términos prácticos, cuando hace esto que Gramsci llama la revolución contra el capital, la revolución contra la ortodoxia de la Segunda Internacional. Y la argumentación filosófica de Lenin está en su cuaderno sobre Hegel, ¿no? Que él escribe allá en Suiza, en el exilio, en la angustia, en la depresión. Después de leer La ciencia y la lógica de Hegel, dice, caramba, Hegel, esto es la dialéctica. 50 años nadie ha leído Hegel, nadie ha entendido el marxismo. O sea, todo lo que se ha escrito de Marx para acá no sirve. Kautsky, Bernstein, no sirve, se acabó, hay que hacer otra cosa. Y se abre una fase de recreación del marxismo que en realidad abre diversas corrientes que lamentablemente termina después en los 30, no en los 20, en los 30, en esta cristalización dogmática del marxismo-leninismo firmado José Stalin, ¿no? Pero en los 20 no hay el marxismo. Y ahí el otro día encontré un libro, por ejemplo, sobre Nietzsche en la Unión Soviética en los años 20. Es impresionante, es como Mariátegui prácticamente. O sea, las corrientes nietzscheanas al interior del Partido Comunista Soviético. Para no hablar del feminismo, de una serie de temas más, ¿no es cierto? Y Freud en los 30 fue prohibido en la Unión Soviética, antes no. Había una corriente psicoanalítica soviética muy potente en la Unión Soviética, ¿no? Entonces, y Lucas, se podrían mencionar 10, ¿no? Ejemplos y casos. No hubo sociedad más libre en términos cotidianos y en términos culturales que la sociedad soviética de los años 20. No hubo sociedad más libre en el mundo que esa sociedad, ¿no? En términos culturales y en términos de vida cotidiana, en términos de derechos de las mujeres, en términos de derechos de los grupos homosexuales, de todos esos temas, ¿ya? ¿No? Todo eso, el aborto, al día siguiente, ¿no es cierto? Y eso es una de tantas cosas. El Checheriga, el canciller, era homosexual abierto y era parte del comité central del Partido Comunista, y había otros más, los artistas, Mayakovsky, etc. ¿No? El propio Lenin, que era un poco conservador, hay que reconocerlo, está un poco asustado, pero ya se desencadenó, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Hay una entrevista muy bonita de Lenin con ¿cómo se llama esta mujer? Clara Zetkin, que es una de las líderes, ¿no?, de la entrevista sobre estos temas. Entonces creo que ahí, entonces, en ese sentido, lo que Mariátegui ya sintetiza en el librito en defensa del marxismo es el clima del marxismo de la época, ¿no? Y se adelanta, ahí se termino con esto, se adelanta a recuperaciones que se han producido luego, ¿no? O sea, Mariátegui, cuando muere, está embarcado en este proyecto y está recogiendo y sintetizando Marx, Freud, Nietzsche, ¿no es cierto? En el año fin de los 50, el teórico oficial del Partido Comunista Francés, Henri Lefebvre, que después fue separado del partido, pero en ese momento el teórico oficial, escribe un libro sobre Marx, Freud y Nietzsche. 30 años después de Mariátegui. Y, en fin, se podrían nombrar muchos casos más así, ¿no? Pero, en todo caso, en ese sentido, el mundo vital, ¿no es cierto? O sea, los 20 es una cosa excepcional. Los locos años 20, dicen las películas, ¿no? Como también para el marxismo fueron los locos años 20.